Isaías capítulo 63, verso 10, que va a leer en el nombre del Señor Jesús y Juaricubij. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Chacos, mis hermanos, como que hermanos, estos versículos, mis hermanos, que se van, ¿verdad? Cubico Castillo, ¿puede un cristiano perder al Espíritu Santo? Es que ya cuenta, mis hermanos, que cuando oscochpan el Evangelio, ¿verdad? Pues siempre copeclón que ¿verdad? Que Dios cobuquen. Que pues Dios cobuc, ¿verdad? Pues ya sea en Asconel o en Asconesta, pero Dios cobuc. Pero que te da cuenta, mis hermanos, que cuando Dios, porque cuando que viche una cornel la como checuyacana al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere decir haré Dios mismo, ¿verdad? Porque Juan 4:24 dijo que Dios es Espíritu. Entonces quiere decir el Espíritu, mis hermanos, cubico oral junche como o cornel. Pero ¿será que van a perder el Espíritu Santo? Entonces, Urani, que te da cuenta, mis hermanos, que la Biblia cubico, ojo o el church Dios, cubico, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiere decir, ojo, mi queridos hermanos, quiere decir, o el church Dios, quiere decir, Dios o en nuestro corazón. Pero según, hermanos, cuando os han voluntad Dios, cuando os pan sig que lo querer cubrir, que decir Dios, hermanos, siempre o es chochra. Que decir humanamente cochin junker lo, verdad, con Dios auk, pero que decir rocker cotenbar. Rocker modo, que decir Dios kokuk. Si que te da cuenta, mis hermanos, cuando cochpan el Evangelio, siempre que sabes Dios, por ejemplo, cuando aún pechpan el Evangelio, él siempre cumple lonche con Dios. Pero qué decir cuando pepen lon que va algo que no es de Dios, qué decir en que han sentir mal. Qué decir en cuando pepen lonche a ver ni que veo qué decir en cochin que no elo ni que decir ni que han sentir algo pues que vare costa, sino que en zatlek, porque aún no soy templo de Dios, pero cuando Dios va a morar en nuestro corazón, cuando Dios reza con espíritu inmundo, entonces Dios van el chochta. Entonces por eso hermanos el Evangelio que hicieron que van a sentir, no sé si es la que van es verdad, pero cuando capaz algo, mis hermanos, que no es la voluntad de Dios, ya luego con poslón guare está lo que siento o con algo con sí shabico, ya luego cuidado pensar con Dios chequeó más, porque yo sé que sí ni ubeta lo que siento su gran guare, porque quiere decir Dios don morar en nuestro cuerpo. Por eso que somos el templo de Dios. Quiere decir o el church Dios. Irmala che o el church Dios, entonces que van a sentir. Si que va cosas, si cosas que sabes no es porque era achabat. En siempre que vi con hermanos, si en Juan Docochpan el Evangelio, en Calpo, no es porque ya en Michuncosqua, sino que cosas, hermanos, siempre cuidado por pensar
puede ser cosas, puede ser para pensar, siempre para pensar, pero ¿qué hicieron conmigo? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Verdad? Pero pensar o las pensar o cosas o cosas pero es que Dios, o conmigo en el church Dios, entonces Dios pensar, Dios, cuyate chueche que van cosas que osta, entonces Dios, o conmigo que no chabe. Entonces por eso en que van a sentir, no, vare osta chuaquendo, o vare crack Dios que en que va a sube, porque quiere decir, o el church Dios. Pero será que cojo ich che kun konastri? Cobig la Biblia, mis hermanos, che sí, copne con tiempo, che knashtri, si que ant cuentri. ¿Por qué orar y cubico? Isaías 63, 10 cubico, mas ellos fueron rebeldes, la uncincia rebeldes, quiere decir, shikonta. No sé si es que ya cuenta, che, mis hermanos, chinak chico el cual pues cual, ¿verdad? O el tecato kiskesh ta chu, ¿verdad? Besche jun, pues la jawal muy rebelde. Su beche muy rebelde, porque quiere decir kutat kutzir maestro, besche kbetak, besche chikchautak, y quiere decir kushniktak, ¿verdad? Entonces quiere decir, también igual, ¿verdad? Puede ser cubico Dios, o cubic en cor cabastore, o cubic en cor cabistore. Entonces, urari cubico, mas ellos fueron rebeldes, quiere decir rebeldes porque quiere decir, y ya cornen, pero quiere decir, cuánto voluntad Dios. Y cuando quiere cuánto voluntad Dios, cubico, urari, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. No sé si es que ya cuenta, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Chinak shekikriwal quisir ¿verdad? Cuando cabanto voluntad Dios. Pero qué decir y chinak surchik, ¿verdad? Cuando tanto voluntad Dios, quiere decir Dios mismo y compra con tiempo dice que cojuyacanak, mis hermanos, y cuando cojuyacanak, hermanos, y puede ser kuchorek, puede ser trakunyabi, puede ser tantas cosas. Por eso poco a poco la Biblia cubico crea. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y no check la parte cubico, por lo cual se les volvió enemigo. Quiere decir cuando hermanos coger para voluntad de Dios, quiere decir copna con tiempo, mis hermanos, cuando este cucosh es un charere a no sé si es que ya cuenta, mis hermanos, horario cubico, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, hermanos, Dios horario, hermanos, tiene que ser at y en tiene que ser que at mismo tiene que ser cabaluchar, caché javib, cacolavib, y la voluntad de Dios, hermanos, eres cuanta la fuerza, ¿qué verdad? A veces en kumchal el que digo, hermano, se me ha faltado culto, hombre, que es que hermanos, que ya pero en cambio Dios eres, ¿no? Dios eres que han voluntariamente a pensar en que han voluntad Dios. Sushuban Dios, Adán y Eva cuando su cuando Dios su mahla primera isha, su Dios Adán y Eva, ¿verdad?
juntir cos lo que cual juntir chicha. Pero cojunche luwach chesh otmo kichpo o kichpo. Cubico ancoler pan Génesis capítulo 3 verso 1 cubico chquere. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué decir? Dios eres shuyagana, shubichke, ¿verdad? La junche, otmoki, y la ruach la junche, otmo kichko, ni kotmo chesh kichko. Pero Eva, ¿verdad? Pues dice que kuskiho kosh, ¿verdad? Y por eso te digo, hermanos, igual que don ojo chanimri, ojo cochpan, el evangelio, ¿verdad? Tiene que ser ojo mismo que kochab y que chekip. Porque qué decir, cosas, hermanos, chico, biche, urari, ¿verdad? Chuochuleu, che, ujer, que kadon. Pero cuando chuochpan el evangelio, que decir, shekto, chiyak oshtmo, porque la crash Dios. Entonces, qué decir, okmik shekto hinach cho'ab, ¿verdad? Que kadon luchar, chelar cosle, que ongana. Pero qué decir, chinda unachta. No es porque eres pastor, pues ya me que yo costmo, ¿verdad? Sino que at mismo la decisión, la pensar, cabir, haré bueno Dios. Entonces, como horario, que te da cuenta, verso 6, Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Que decir, hermanos, ojo cochpan el evangelio, cosas, ¿verdad? Anek, ¿verdad? Se puede ser cubierta, puedo pensar, bueno, que ya cojan envuelto. Sutko do shakenikai kok, ¿verdad? Shakenikai kok, pues kok tiche, pues kok asche, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Hermanos, ojo mismo han decidir que horario lo que su banco era con Kmaintek, ¿verdad? Kerloche Ots, ¿verdad? Entonces, Kubico creo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿ya? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Quisir, y tomó. Quisir, utkel re mismo shiluchpa. No es porque shapiche la fuerza bombek o shachipek, ¿verdad? Obligadamente. Es voluntariamente, mis hermanos. Entonces, cuando Rishak shun oche, cuando shun anhala, shun antes de obedecer, después shun ariche osta. Entonces, hermanos, cuando que no luchar pan el evangelio o coco culto, ¿verdad? Contento, hermano. Cada lucha mismo cobra. Yo sé que cada uno chistrache re contento, ve la jocos, porque ya un culto ya. Pero cuando catpeta, no sé si es la verdad, pero cuando jun et culto, puede ser cocherchoch, pero siempre como imtec. Puede ser como los hermanos, pues la haya que es culto y en shembeta. Son don, ¿verdad? Igual chelaquempeta, igual chelaquempec. Mejor otro chembec porque shinkik te creo los cantos, shinyar tzirquachuk los hermanos. Pero en cota, sube chela cubijun, porque quisir es Dios que tu chabe. Dios mismo cubichan hol raushik que te capi iglesia. Raushik que hablara rauchit. Chikho y chab chidalucha. Entonces es voluntariamente cubico corare. Cuando uchochona chocha Dios, ¿verdad? Cuando senciona, que decir aún katana, kaana sentir lo que es bueno.
y que han sentir lo que no es bueno. Cubico horaria, cubico agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Que dice voluntariamente que Shubihun, pues en que ¿verdad? Es como ya ojo ¿verdad? Pues sasu que casco chacoch, ¿verdad? Jun puede ser como en tex, será que la colo pudoche que ambe bajo un cosri, pero cochin que nerlo, ¿verdad? Pero será que lo cash. Entonces quiere decir urari, uno mismo tiene que ser, hermanos, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Arena cuando quiere tirar fruto, ¿verdad? Entonces escucharon esto que pensar y se queda cuenta cheque ostahnicovi. Entonces quiere decir, hermanos, pero chinchu banchque, ¿verdad? En cuando te van a aceptar, hermanos, en Wartunuknak il Kochpan el Evangelio, porque Kentaco y los hermanos que dan cuenta, hermano, porque ahora el enemigo usconche chipik, ¿vale? Si que es verdad, que en Nuknak il ni peviche, que enchacuan nan ben, puede ser choquen sachak, puede ser sachuken do, que enchacuan choquen nato beso raklen que mahopani. Y el audón que ve Señor chenatado. Y que ya cuenta cheno, mis hermanos. Un mismo tiene que ser o pensar cada vez que cosas, ¿verdad? Hasta un cochec, hermanos, en cochec que doche mer bachech hacha pero con claro, ¿verdad? En cochec que doche como de situación en ese espacio un vicio en el nakla. Y a veces cochec o penachwach chiquenar obernacha y que en ocho obra que en ocho poctex y cuando poctemoch en un perdón Señor que en chaco sube Washington sube Señor chishin obra chic, ¿verdad? Pero no es que coche chipan, pero cuando un sac chimoch en cambio Señor chenato en cuarta chicken flash pal con vida. Entonces Dios, ¿verdad? Cuando cojo no chic chema ostak, ¿verdad? Entonces achacayuba uche Dios, achacata acha auche Dios quiere que tú o porque atkan o chema ostak, pero cuando can oche ostak es porque Dios mismo aún chanco panchawe y atkan oche todavía Dios que tú chaves no. Pero cuando hermanos que han cuando que van cocho Dios, hermanos, cuando Dios copra con tiempo este cucochco y cuando cojuyaca Dios, hermanos, pues no, Dios nunca que no yaca nada, ¿verdad? Canjel es que ya cuenta canjel que no es que Dios cojuj canjel. Pero su cobicochpan, primera de Samuel capítulo 16 verso 14. Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a hacer cubículo oral, hermanos, ¿sí? 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No sé si es que han leído la Biblia. Saúl era una chicha chacro Dios. Es un rey. Dios lo va a usar. Dice que Saúl herecha cuando hecho a gobernar, era un tiro nachela ya adivinación ya brujos, era un tiro a cuerpo, que echaré o tu chaclache. Pero también es tiempo, ¿verdad? Como chavales, su casa o su roxa, ¿verdad?
Entonces ya shumajo panik cosas que no es correcto delante de Dios. Y cuando shumajo panik cosas que no es correcto delante de Dios, Dios que este bucocho y shuyakana. Y cuando shuyakan Dios, ¿verdad? Cuando shuyakana, Saúl tekchorek, no sé si es ido leer, pero bien horario, primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué decir, hermanos? Si que van a luchar para Dios, ¿verdad? Si can valorar, si can sentir algo, ¿verdad? Cuando cabía un tzich o algo chubechado, pero si todavía canawi, ¿verdad? El Dios es Dios. Atarecha bien para bueno, Señor Dios, chave, porque aunque oh Señor, chubet kendo. Porque que ya cuenta, che, mis hermanos, su Shubán Saúl, hermanos, dice que el espíritu de Jehová se apartó de él. Cuando el espíritu se van a apartar de Saúl, cubico la Biblia, un espíritu malo de parte de Jehová, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir, Saúl era con achar Dios, pero es falta ir, quiere decir, era con chanik chohrek, ¿verdad? O biche shlokrak. Ire yam korachta sukudo, pero y korachak rechle, ¿verdad? Que han leer kubico el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere pupar Dios mismo, que Saúl era choque. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Quiere rachakre Saúl la rutacó, es que ya cuenta que Dios mismo van a atormentar rachi. Cubico del verso 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Quise urari, hermanos, que te da cuenta, ¿verdad? Que cuando si en verdad, que han siempre chochoch Dios, hermanos, con tiempo, hermanos, ya me acnaste. Con tiempo, si en que me consig, ya ni que nash tuve la ots o osta, pero ni igual yo, en que me siglo que cuaje la ots o osta, pues nada, un que han sentir. Y cuando mi juncosca van a sentir, hermano, que lo que cabí, la ve o beta, y cuando han sentir, hermanos, la hermano, biche Dios, si quiere que van a sentir. Porque orar, Saúl, hermanos, cuando haré chohrek, cuando haré clocrek, ya la chacre chire, que bicoche, o haré con espíritu malo, pero Dios lo han permitido. Es que ya cuenta, che, mis hermanos, conak, ¿verdad? Cochpanta teabil, pero solamente cuando ico a chakrok, cherech Dios, que han tsihrok, todos contentos, ¿verdad? Con oche alegre, con oche chuotskowi. Pero cuando quiberon, cuando quibe los hermanos o las hermanas, cuando quiquiaca no quieren, ya chorek, ¿verdad? Coan sentir bien, que ostan en kawique, que chorek, que shihwip. Pero cuando icora chakres Dios, que decir, ere con o contento, ere con o que temach.
Cubé coraria. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Verso 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho e hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba su arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Qué decir, hermanos? Saúl era, ¿qué decir? Pero solamente, verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. ¿Qué decir? David, hermanos, como el evangelio, mis hermanos, lo que pasa que ya por eso cuando si hasta mal, hermanos, por eso sube, porque quiere decir Dios kokuk, y ritual Dios ere kunala kun también. Entonces es cuando kopne katopne katro kun y otra hasta mal, quiere decir cuando chla con espíritu malo, quiere decir ritual Dios chikaukat, entonces kuan apartar. Entonces por eso la jununakle ere kualibio, ere kitzanak, ere kiktik. Pero como ya te digo bien, cuando quishachera o cuando él la jun, entonces qué decir, ya la jun puedan sentir igual. Qué decir, usnikowi, lo que crea solamente runak, y helacho pan Saúl. Saúl dice querer guardar contento David, cuando con ocho chore, cuando con ocho clocre, dice que David era con más tarde la arpa, el instrumento, ¿verdad? Entonces la está con tocar, y Saúl era contento, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios lo que crea es de que, mis hermanos, siempre os Dios. Cubículo horario, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 13. Que van a leer Romanos capítulo 8 y verso 13, mis hermanos. Cubículo horario. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No sé si es que ya cuenta, mis hermanos, porque si vivís conforme a la carne, quiere decir, si verdad, pues que han de luchar, si hermanos, que van a las cosas que ton paro si Dios chema osta, pero si que van a luchar, dice que es Dios. Entonces Dios nunca cojuyaca,
Pero quisir rocarmón, quisir rocarcí, que esa a Dios, hermanos, en nuestro corazón. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué decir, hermanos? Cuando acaban cosas buenas, ¿verdad? Cuando buen cachabán sube, porque quiere decir Dios co en nuestro corazón, Dios co auk, por eso buen cachabán. Por eso cuando algo peshaba, cachabana, cacamah nari, sura clan kabir, sube, porque Dios, que es espíritu, udó morar, hermanos. Al leer una vez más el versículo Chishmahla, cubículo Isaías 63, verso 10, cubículo, mas ellos fueron rebeldes. Que va a leer otra versión, cubículo Uraria, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu, así que él se convirtió enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Qué decir, hermanos? Cuando que ante voluntad de Dios, cuando que por obra de Dios, ¿qué decir? Que manche Dios, que son peculiares. Es que ya cuenta que eso cubico en versículo capítulo 6, Génesis capítulo 6, verso 6, cubico que también Génesis capítulo 6, un versículo muy conocido, mis hermanos. Génesis capítulo 6 y verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Qué decir, hermanos? Cuando que cuanto voluntad de Dios, cuando que van así, quiere decir que son Dios tú, hermanos. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Quiere decir, Dios eres casco, hermanos. Eres que son. Pero quiere decir, los son hermanos, con tiempo, chiqueste con costo. Entonces, para que compre un tiempo leche, si Dios cogió ya gana, entonces, hermanos, se da luchar, se da seguir, se coge, hermanos. Dios, hermanos, están contentos cuando lo y hermanos, la verdad, en contento, mis hermanos. Urari, ahora mismo, se da luchar, se coge por obra, mis hermanos. Porque si completo, somos que hermanos. Entonces, primeramente, por ejemplo, mis hermanos, chupeta y chupeta, para que tenga Dios tu cámara. Pero tiene que ser oral, hermanos.